Saludos, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente a las 7:30 de la noche por Canal 21. Recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar, estamos en las redes de YouTube de Vallarino, Panamá y de Next Noticias. Tema obligado de hoy, pues la política. Y dentro de la política, hoy particularmente quiero compartir y quiero agradecer la opinión que muchos otros colegas están haciendo sobre el intento fallido que van a tener de intentar de inhabilitar al candidato José Raúl Mulino. Y quiero hacer un preámbulo. Hasta hace 2 semanas, el debate nacional rondaba hacia la inhabilitación de otro candidato, nuestro candidato, Ricardo Martinelli Berrocal. Panamá tenía, yo digo que una sensación de un grupo económico y político con algún poder avalando esta situación, un poder mediático trabajando detrás de esta situación y por supuesto los que respaldamos a Ricardo Martinelli y los que creemos que eso es una acción abiertamente antidemocrática y es un fraude vulgar, no es que ni siquiera lo disfrazaron mucho, pues estábamos advirtiendo que en efecto se está trastocando el torneo electoral. Apenas acabó el tema de Ricardo Martinelli, empezó al punto que le llamó la atención a varios medios internacionales, incluyendo al propio CNN, cuando se trató entonces de entrar a la inhabilitación de la candidatura de Zulay Rodríguez, es decir, otra opositora del gobierno y de este mismo sector económico, político y mediático a quien ella se ha enfrentado. Realizada una inhabilitación sobre Ricardo Martinelli, que definitivamente no cumplió ningún procedimiento dentro del Tribunal Electoral, asume la candidatura José Raúl Mulino. José Raúl Mulino sin ningún proceso judicial, como le hicieron o le quisieron hacer a Ricardo Martinelli, un proceso del 2010 y 2011, como le quisieron hacer a Zulay un proceso del 2011, para venir a juzgar esos hechos 13 años después para tratar de inhabilitar candidaturas. Y entonces entra el intento de inhabilitar ahora, por primera vez en la vida, esto ustedes no lo han visto nunca en la historia en Panamá, yo tampoco, durante los 34 años o 33 años que tiene la democracia establecida. Que en 2 meses se hayan tratado de inhabilitar ya 3 candidatos de oposición. Y dentro de esta lectura, como no tienen con qué inhabilitar a José Raúl Mulino, se empiezan a tejer una serie de tesis que empiezan a tratar de vender en los medios, porque esta gente ya tiene un modus operandi claro. Cuando digo un modus operandi, es que es lo mismo que realizan en todo lo que tratan de hacer. Ponen a sus voceros pagados a hablar pavadas en otros medios, nunca invitan a la contraparte para que pueda rebatir eso y empiezan una cantaleta mediática así, es que a lo mejor sí se puede inhabilitar y tal. Ponen a correr al sistema judicial y tratan de lograr la trampa. Si a José Raúl Mulino lo inhabilitan, eso llegara a pasar, que yo confío en que no ocurrirá y ruego a Dios por Panamá que no ocurra, sería el fraude más vulgar, doble, que se le ha hecho a un país entero. Y fíjense que utilizo que se le ha hecho al país, porque aquí es donde yo hago mi primer llamado de responsabilidad a los otros candidatos. Esto no sería un fraude a José Raúl Mulino. Aquí lo que se está debatiendo es tan importante que ya todos, ustedes en todos los otros medios están tratando, aparte de las opiniones que tratan de hacer favorable a ciertas opiniones de tratar de inhabilitar, callan
a los otros candidatos, que es una cobardía de proporciones mayores. Aquí yo tengo que hacerle un llamado muy respetuoso, pero muy vehemente, a cada uno de esos candidatos que dicen dicen tener la intención de buscar lo mejor para este país. Empiezo por los que creo que lo van a hacer, porque los conozco y creo que son buenas personas. Melitón Arrocha, estás corriendo para presidente a la República. El que se vuelen o no la democracia de un país y aquí se haga un fraude requiere de tu pronunciamiento en la forma en que quieras hacerlo, pero no se puede callar. Es decir, yo espero que en las próximas horas Melitón Arrocha tome una posición y diga: yo estoy de acuerdo o yo no estoy de acuerdo con esto. Pero es importante oírlo, a ver hasta dónde es capaz de respaldar la democracia o no, o que dé su opinión como abogado porque es abogado. Zulay Rodríguez, que le tengo un cariño muy grande, amiga mía personal, he sido abogado de ella y además la defenderé en cualquier evento que suceda próximo. Se requiere, indistintamente de la candidatura que ella quiera mantener o no, es importante que Zulay le diga al país: yo como candidata presidencial no estoy de acuerdo con esto. Lombana. Ricardo Lombana no puede decirle al país que él quiere lo mejor para el país si él no es capaz de defender la democracia del país. Si cuando aquí se está haciendo algo vulgar, él se tapa los ojos y dice: no, es que yo no he visto nada, no sé. Tiene que tener una opinión formal y los otros medios tienen que buscarla. Porque yo espero oír a estos candidatos presidenciales decir: eso no se puede hacer. Lo mismo va para Martín Torrijos. A Martín yo diría que es uno de los candidatos que yo por lo menos, y lo he dicho varias veces, no lo he visto hacer una campaña sucia de ataques, etcétera, pero esta situación que está ocurriendo no permite el silencio conveniente. No permite decir: bueno, yo no voy a decir nada porque a lo mejor me conviene que quiten al que está de primero, porque eso es no querer al país de uno. Rómulo Rux, creo que de todos los que he mencionado, creo que Martín no es abogado, pero todos los otros son abogados, incluyendo Rómulo. A Rómulo le dedico un momento especial, porque de lo que ha salido en los medios, la persona que presentó la demanda de inconstitucionalidad en un momento dado estuvo vinculada a su firma de abogados. El magistrado que tiene la demanda de inconstitucionalidad, que es el magistrado Olmedo Arrocha, es y fue designado por Varela y fue abogado de los Varela. Adicional a eso, es o fue socio, la verdad es que creo que fue socio por muchísimos años de la firma de José Isabel Blandón. Es decir, hay una cercanía a la campaña de Rux de una manera muy clara. Y a pesar de que sería irresponsable de mi parte agarrar y decir: bueno, por estas casualidades, hombre, lo presentó alguien de la firma de Rux, lo tiene este candidato, se le está dando tal trámite, el candidato tiene estas cercanías con estas personas al presidente o al vicepresidente de esa nómina. Me parece que pudiera ser irresponsable señalar y acusar sin tener los elementos de prueba. Pero eso no quiere decir que Rómulo no puede aclarar esto muy rápido, saliendo a los medios de comunicación: Rómulo, esto es contigo, y decir de manera muy clara: estoy o no estoy de acuerdo con lo que se le está haciendo a José Raúl Mulino o con lo que se pretende hacer con José Raúl Mulino. ¿Por qué? Porque si aquí se hace un fraude de ese tamaño en el país,
doble fraude, y se intenta también la inhabilitación de Zulay también posteriormente o anteriormente, aquí el que va a sufrir no es solamente José Raúl Mulino, no es un tema de Ricardo Martinelli, no es un tema de Realizando Metas, es un tema del país. El país va a nacer con un presidente que va a ser cuestionado de fraude, que va a ganar si acaso con el 20% y que tendrá una asamblea completamente dividida, con un gobierno débil, cuestionado nacional e internacionalmente, porque aquí varios candidatos a la presidencia decidieron callar. Cuando en un mundial le están haciendo trampa a un equipo de una manera tan vulgar, alguien tiene que tener la caballerosidad de decir, ni aunque sean del otro equipo, yo permito que eso se haga. Y eso me daría una mejor opinión de cada uno de los candidatos presidenciales que hoy están callados. Creo que olvidé a la candidata Gordón, pero me parece que es eso. Y bueno, a Gaby Carrizo no lo menciono, pero valga la invitación, Gaby, porque también eres abogado. Y de alguna manera sería bueno escuchar, aunque se piense lo que sea que hay detrás, también sería bueno escuchar tu opinión en el sentido de decir de la manera más abierta, nosotros no estamos de acuerdo con que pase eso en la democracia, o quitarnos aquí las máscaras y decir, sí, sí, estamos súper de acuerdo y nosotros queremos que lo inhabiliten. Inhabilitar a un candidato presidencial en faltando 40 y tantos días o 50 días para las elecciones, 33 días hábiles de las elecciones, y obviamente no pudiera darse mañana, así que si trataran de hacerlo a 5 días de las elecciones, el daño país que puede pasar detrás de eso es absurdo. Y yo quiero decirles además, porque constitucionalmente no cabe, pero quiero empezar por qué lo están haciendo. Hasta hace 3 meses, o 2 meses y tanto, José Raúl Mulino estaba sentado de lo más tranquilo en su casa y no estaba haciendo mayormente campaña política, hasta que en un momento dado Ricardo Martinelli lo designa vicepresidente de su nómina, con mucha confianza por parte de Ricardo, por lo que aquí se estaba haciendo. Valga aclarar que hoy estuvieron debatiendo si se está alejando o no al equipo de Ricardo de la campaña. Estamos más cerca que nunca, trabajando hombro a hombro, con nuestra mente en la cabeza, Martinelli, Mulino, Mulino, Martinelli, y eso no nos lo va a quitar nada. No dejen que les vendan cuentos ni de división, ni que hay celos, ni que hay nada. Han venido personas adicionales a la campaña y estamos felices que se sumen esos y que se sumen más, porque esto es una ola de gente que se está viendo en las tablas, en Chitré, en Chepo, que ahorita estuve hace menos de media hora, estuve en Panamá Viejo, estuvimos en Don Bosco, el sábado vamos a Santiago de Veraguas, y déjenme decirle, no deje que le mentan cuentos de división. Eso viene a criterio mío de una campaña muy en particular y que hoy me voy a reservar, pero que nosotros sabemos, porque esos medios que responden a esa campaña, cada vez que ese candidato tiene algún contrincante, alguna persona, los medios se vuelcan todos a atacar a ese contrincante, y luego se los voy a mostrar a ustedes con prueba cómo ha pasado históricamente y por qué nosotros podemos asignarle ese medio está respondiendo a este candidato. Pero yo quiero que sepan qué desató esto, y que de verdad hace 2 días me tuvo a mí sonreído como desde las 9 de la mañana como hasta las 4 de la tarde. Y por favor, si me ponen en pantalla la encuesta que fue publicada por La Prensa. Mulino, La Prensa puede ser el periódico que menos guste, para no utilizar la palabra odio, que menos guste de RM y del partido RM y del candidato RM.
Y que ellos hayan tenido que decir que José Raúl Mulino, según su encuesta, que si ellos no la publicaban, la encuestadora lo hubiera podido publicar, está casi 3 veces los votos que pudiera sacar cualquiera de los segundos lugares, es decir, tiene 26% de aceptación, 10.8% Lombana, 10.8% Martín, 10.2% Rómulo, 6.7% y Gaby Carrizo de sexto. Entonces, yo quiero decirle, apenas sale este tema de las encuestas que está desde la semana pasada, y cuando yo les digo a ustedes las encuestas, las encuestas, señores, La Estrella de Panamá también sacó una encuesta y también dijo José Raúl Mulino está de primero en las encuestas. Panamá América sacó y también sacó a José Raúl, si no me equivoco, con 29 o con 32 puntos. Y subiendo, y subiendo. ¿Por qué? Porque ellos agarraron y jamás entendieron el fenómeno de la lealtad RM. Jamás entendieron que el grupo RM ni se rinde ni se raja. Y jamás entendieron cómo ellos tienen 5 años en campaña y cómo José Raúl Mulino en 1 mes y medio, con el apoyo directo de Ricardo Martinelli, ha logrado repuntar, pasarse todas las encuestas. Y entonces esa burla que en su momento dado hizo Blandón de lo que pasa es que él no tiene la popularidad de un macetero, no sé qué es lo que dijo. Bueno, esa popularidad hoy es 3 veces la de su candidato. Entonces ellos dicen, ¿cómo hacemos para tratar de torcer esto? ¿Cómo hacemos para bajarle los ánimos? ¿Cómo hacerle esto? Porque créanme que en la calle hay ánimos. Y créanmelo, estas encuestas, varias de ellas, fueron antes de ciertas decisiones del Tribunal Electoral que aquí han desatado una ira, que yo estoy seguro que esas encuestas se han disparado para arriba. Yo lo siento en la calle, al centro comercial que yo vaya, al restaurante que vaya, en la calle donde va, yo realmente lo siento, y esas son las de carne y hueso que hablaba Mireya. Ahora con el tema de la inhabilitación, el discurso es, lo que pasa es que él no fue escogido con primarias. Él no tenía que ser escogido con primarias. De hecho, se escoge de acuerdo a lo que dice la ley. Y la ley dice cómo se escoge a un vicepresidente, y él fue designado por Ricardo vicepresidente, pero fue ratificado por los directorios y por los estamentos de ambos partidos, que es como se escoge la figura. Y la ley dice que en ausencia del principal, el suplente asume ese lugar. Y eso tiene precedentes causados también por el propio Tribunal Electoral, como fue el caso de la diputada Mayín Correa, actual diputada. Ella era la suplente de Ricardo Martinelli. Unos días antes inhabilitaron a Ricardo. Ella corre dentro de la candidata a diputación, a pesar de quien había corrido era Ricardo Martinelli dentro del partido para ser diputado, y era la suplente, y ella asume el cargo. Eso mismo pasó con Sergio Gálvez en la alcaldía, que si bien en esa ocasión no lo logró, también él como vicealcalde subió a la posición de candidato a alcalde. Y José Raúl Mulino, yo no sé cómo yo puedo tener ni siquiera abogados que me digan a mí que es que lo que pasa es que un vicepresidente no es un suplente. Un suplente es un reemplazante, es una persona que está hecha para reemplazar. Y la función principal, así sea que tenga 2 más, la función principal de un vicepresidente es reemplazar al presidente en caso tal de su ausencia. Entonces, adicional a eso, por un tema de forma, ya el Tribunal Electoral se pronunció, y quien interpreta en materia de ley, la Constitución, la ley y la Constitución en materia electoral, perdón, es privativamente, y cuando yo digo privativamente se significa para los efectos de ley exclusivamente el Tribunal Electoral, que ya tiró su resolución y además la ratificó. Y dentro de ese acuerdo, resolución que tira el Tribunal Electoral, indica José Raúl Mulino, interpretando la ley electoral, la ley, no la Constitución, dice
quien debe correr es José Raúl Mulino. ¿Por qué? Porque José Raúl Mulino, con todas las reglas de ley, fue escogido el vicepresidente de la nómina. Y la ley dice que en la ausencia del principal sube el suplente. Adicional a eso, se dice en la ley que las decisiones del Tribunal Electoral en materia electoral son irrevocables, lo que quiere decir que no la pueden revocar, que son obligatorias, es decir, que se tienen que cumplir, y que son definitivas, es decir, se mantienen a lo largo del tiempo. Han presentado una acción de inconstitucionalidad para cuestionar temas legales. Y la acción de inconstitucionalidad, la demanda de inconstitucionalidad, es para verificar temas de carácter constitucional, no para verificar temas legales. Y en materia electoral son temas privativos del Tribunal Electoral. Ahora, este programa, yo soy el abogado de Ricardo Martinelli, yo soy una persona que busco que realizando metas llegue al gobierno, y por eso yo les he querido traer una opinión que de verdad yo agradezco a cada una de las personas, y lo vamos a ver bien rápido. Si me ponen por favor la entrevista de Roberto Ruiz Díaz, que está corriendo por el Partido Popular, vicealcalde de Mayer Mizrachi, es decir, en otra nómina distinta a los de nosotros, que no busca nuestro candidato presidencial, pero esta es la opinión de él jurídica. Que dice, si un candidato declarado idóneo como candidato perdiera el carácter de postulado, su suplente asumirá el lugar del candidato principal. Si el que fallece o renuncia es el candidato a suplente, el principal aparecerá sin suplente en la boleta. Son dos situaciones que hay dentro de ese párrafo. Luego habla de una parte que tiene que ver más con el tema de la residencia electoral. Pero la norma está dejando abierta a las posibles situaciones que se pueden dar. ¿Qué significa que un ciudadano declarado idóneo como candidato presidencial? Es aquel que se sometió a unas primarias y fue electo en esas primarias. En el caso de los presidentes de la República, los vicepresidentes no se someten a primarias. Es más, la norma... Bien, él, que pueden buscarlo en su Instagram, indica claramente que José Raúl Mulino puede en efecto correr. No quisimos presentar porque son 6 minutos que hizo Roberto Ruiz Díaz y aquí por tema de tiempo lo tengo. Quiero que me pongan lo que dijo Ernesto Cedeño, que es de la campaña de Lombana. Creo que Ernesto fue compañero mío de maestría y doctorado, pero yo creo que él está compitiendo para diputado en la campaña de Lombana y definitivamente no está apoyando la candidatura de José Raúl Mulino, pero definitivamente no está dispuesto a apoyar un fraude electoral. Y si me lo ponen, por favor. La verdad, mi posición jurídica es que la designación de Mulino se adecua con lo que dice la Constitución, aunque no haya ido a primaria. Lo que pasa, mi sustento es lo que es la figura de la costumbre constitucional que utilizó la Corte Suprema de Justicia para declarar constitucional el cargo de viceministro, que no está en la Constitución. Pero la Corte Suprema de Justicia dice que hemos vivido con esa figura. Quinquenio tras quinquenio, el candidato principal designa unilateralmente al suplente, y no me parece que debiera ser la excepción en un caso inédito. Creo que en el fondo no hay asidero jurídico para esa inhabilitación. Y la razón es sencilla. O sea, ¿tú crees que él va a correr? Yo creo que él debe correr jurídicamente hablando. Ojo, ese no es mi candidato. Claro. Pero yo creo que jurídicamente... Pero eres un abogado. Sí, claro, pero jurídicamente hablando. ¿Y por qué? Si el problema es que no tiene un vicepresidente, que es una de las pretensiones jurídicas que han planteado el tribunal de evento, el llamado es al tribunal, a que le permita colocar uno. Porque verdaderamente robar al erario público es un crimen muy grave, imperdonable, pero robarle a un pueblo panameño su derecho a elegir o a la elección de una persona que no tiene ninguna impedimento constitucional para ser candidato a presidente de la República, como es José Raúl Mulino, es un crimen tan grave o más grave. ¿Usted cree que eso es real? O sea, en mi opinión personal,
lo que estamos viendo es grandes presiones de grupos económicos poderosos y de grupos políticos. Por ejemplo, qué raro que ninguno de esos candidatos que pretenden tener posibilidades según encuestas recientes ha dicho lo que en mi opinión debieran decir: oponerse a ese intento de inhabilitar el candidato que aparentemente, por encuestas recientes, tiene la preferencia de una amplia gama en la base de la pirámide electoral y socioeconómica. Bien, y me queda uno que creo que es el tuit de una persona que creo que ha sido combativa toda su vida, constitucionalista reconocido, profesor de Derecho Constitucional, un guerrero de 1000 luchas desde la cruzada civilista hasta sabrá Cristo ahora, y la verdad es que no para, y le agradezco que haga, y que tampoco es una persona que necesariamente avala la candidatura del señor José Raúl Mulino, la verdad no lo sé, pero quiero que vean la opinión del doctor Miguel Antonio Bernal. La celeridad de la admisión del recurso de inconstitucionalidad contra la participación de Mulino debe alertar a los ciudadanos sobre lo que pretende el gobierno. Hay una serie de actos que buscan crispar aún más a la población para no reconocer el fracaso electoral del oficialismo. Miren, señores, yo quiero culminar este programa porque he traído 7 opiniones, aunque hay muchas más, pero pidiéndole a cada abogado de este país: hacer un fraude contra José Raúl Mulino no es hacerle un fraude a José Raúl Mulino, ni es que nada más, es que además se van a dejar todas las candidaturas que van relacionadas a la presidencia, como el Parlacén, etcétera. No es que se va a perder la fuerza de la parte electoral, lo que eso daña a 2 partidos en una democracia. No es solamente eso. Hacerle un fraude a José Raúl Mulino es hacerle un fraude a Panamá, es darle la espalda a Panamá, es decir que 4 o 5 bellacos de este país son capaces de decir: Panamá, te voy a quitar tu tranquilidad, la democracia que viviste 35 años, te la voy a quitar porque me da la gana, porque nosotros tenemos X o Y poder o creen tenerlo. Lo que va a pasar aquí con inversiones que se van a ir volando, lo que va a pasar aquí con el desastre que se va a volver la economía en Panamá, la forma en que se va a revolver socialmente este país, lo que posiblemente venga en protestas e intranquilidad ciudadana. Quien haga eso son unos animales. Quienes callen son unos cobardes, porque en ese país no solamente van a vivir las personas de Realizando Metas y las personas de Alianza. Las personas que hoy día están en el Partido País, en el Partido Popular, en el Partido Cambio Democrático, en el Partido Panameñista, en el partido de Maribel Gordón, también en el PRD, y los independientes, y en el Partido Lombana, Otro Camino, etcétera, y cualquier otro que se me haya quedado, Molirena y lo demás. Todos vamos a vivir en este país, en un país que si no respeta la democracia, entonces esto va a pasar a ser el país del más fuerte, pues, el país de los más berracos, el país de los conflictos. ¿Quién va a invertir en un país de conflictos? ¿A dónde se va a ir la economía de este país? ¿A dónde se va a ir la tranquilidad de este país? Entonces, señores, antes de que eso pase, yo espero ver aquí la voz de la Cámara de Comercio e Industria, todos ustedes tienen abogados, de los canales de televisión estos que andan calladitos, de los medios que andan calladitos, de los sindicatos, del Colegio Nacional de Abogados, de los profesionales, de los médicos y de todas las personas que todavía quieren a este país. Puede que no quieran a Ricardo, puede que no quieran a José Raúl, pero tienen que amar a Panamá. Y si aquí estamos dispuestos a hacer lo que sea para que gane un candidato que está seleccionado por una élite y que queremos que ese sea el candidato que vaya sí o sí, así se destruya el país,
no lloren las consecuencias, que cuando se trate este país de ver quiénes son los más berracos, apuesten 10-1 que no son ustedes. Los veo así hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.